¿Alguna vez sentiste esa inquietud silenciosa que susurra, o mejor, grita, que hay una versión colosal de ti mismo atrapada en los límites de la rutina? Pues bien, esa inquietud no es una molestia cualquiera, es la alarma de incendio de tu grandeza dormida, sonando para que despiertes antes de que tus ambiciones se conviertan en cenizas. Cuando cierro los ojos y pinto el cuadro de la mente dominante, la veo como un faro en medio de un mar embravecido. Mientras muchos barcos navegan a la deriva, distraídos por tormentas de malas noticias y olas de opiniones ajenas, el faro de los pocos que dominan sus pensamientos permanece firme, lanzando un haz de luz que corta el caos y apunta una ruta implacablemente clara hacia el destino que eligieron. Imagina la mente como un taller cósmico, donde cada pensamiento funciona como un artesano invisible, martillando, puliendo y moldeando la materia prima de la realidad. Si permites que los pensamientos de duda tomen el turno, ellos sueldan barras de hierro en la puerta de la oportunidad. Pero si convocas ideas con un propósito definido, esos artesanos alinean las bandas transportadoras, lubrican los engranajes y hacen girar el motor de los acontecimientos hasta que el producto final, tu éxito, se deslice fuera de la línea de montaje. Es imposible fabricar un Rolls-Royce mental utilizando la chatarra del autosabotaje. Déjame contarte la historia de Mary Kay Ash, quien, ignorada por sus colegas en una reunión de negocios en los años 60, decidió que jamás sería tratada como una extra en el escenario de su propio potencial. Ella escribió, en una libreta sencilla, el bosquejo del negocio de sus sueños, no con perfume de ilusión, sino con claridad bélica. Esa libreta se convirtió en el mapa maestro que dominaría su mente todos los días. El resultado, una compañía que aún hoy genera miles de millones, mientras que la mayoría de aquellos colegas solo son recordados como sombras sin nombre. No fue coincidencia ni magia, fue exactamente la ley de la mente dominante convertida en acción incansable. Ahora mira hacia adentro. ¿Cuál es tu libreta sencilla? ¿Qué plan alimentas con una devoción casi religiosa? Si la respuesta es ninguno o más o menos, entiende que la naturaleza no tolera la mente vacía, la llena con malas hierbas de distracción. Piensa en los fracasos no como tumbas, sino como señales rojas, indicando dónde desviaste la programación mental. Cada revés es la mente gritando: actualiza el código, refina el propósito, reinstala la fe práctica. La mente dominante opera como la antena más sensible del universo humano, captando frecuencias de posibilidades que los distraídos jamás escuchan. Henry Ford escuchó lo imposible de sus ingenieros y lo tradujo como incompleto. Por eso insistió hasta que el motor V8 existiera. Ese tipo de terquedad lúcida no nace del orgullo vacío, sino de un cerebro saturado por una idea que se rehúsa a morir. Lo imposible es, muchas veces, solo el borrador inicial de aquello que estás destinado a perfeccionar. Y recuerda, no basta visualizar, hay que vitalizar. Visualizar es ver un futuro deseado. Vitalizar es inyectar emoción, fe y acción diaria en ese cuadro mental. Thomas Edison, en su milésima experiencia fallida, pudo haber rasgado sus bocetos y culpado a la suerte. Prefirió encender, sin juego de palabras, la bombilla interna de la perseverancia. Él entendió que la mente dominante no tolera la jubilación anticipada. Mientras el deseo arda, el cerebro encontrará medios, conexiones y chispas de inspiración para mantenerlo en el juego. Por lo tanto, te invito a levantar la mano derecha metafóricamente y firmar ahora mismo un contrato con tu propia grandeza. Cláusula número 1. Nunca delegar el control de mi estación mental a pensamientos que no paguen renta en resultados. Cláusula número 2.
mantener mi propósito tan nítido que hasta la procrastinación se avergüence de tocar a mi puerta. Si estas cláusulas parecen audaces, recuerda que la audacia es el combustible preferido del éxito. En los próximos minutos desentrañaremos 5 fundamentos que transformarán este contrato verbal en arquitectura concreta. Desde cómo esculpir un propósito que haga que el corazón acelere, hasta el método para blindar tu día a día contra la infiltración sigilosa de la mediocridad. Cada fundamento será una herramienta, y tu único pago es el valor de usarlas antes de que el óxido de la indecisión se instale. Si escuchas con la mente abierta y actúas con el corazón en llamas, descubrirás que atraer el éxito no es un privilegio de los elegidos, sino consecuencia de quien elige dominar su propia mente. Ahora respira profundo, deja que este faro mental ilumine tu horizonte interior y prepárate. Tan pronto como des la señal, nos sumergiremos en el primer punto, donde la teoría encuentra el terreno firme de la práctica. Vamos a comenzar con el primer punto. Define un propósito claro y transfórmalo en una obsesión positiva. Nada atrae el éxito con más fuerza gravitacional que un propósito bien definido. Piensa en el propósito como el sol en el centro de tu sistema de acción. Todo gira a su alrededor. Decisiones, hábitos, relaciones, hasta los imprevistos comienzan a alinearse. El problema es que la mayoría de las personas viven como si estuvieran en un eclipse constante. Tienen deseos difusos, ganas superficiales y ningún compromiso real con lo que dicen querer. Quieren ganar más, vivir mejor, viajar, conquistar, pero ni siquiera pueden terminar de escribir la frase sin distraerse con una notificación. El éxito no llega a quien desea superficialmente. El éxito llega a quien decide con profundidad. Napoleón Hill decía, ningún éxito es posible sin un propósito definido aliado a un deseo ardiente de realizarlo. Y fíjate, no es solo propósito, es propósito definido. Esto significa que necesita ser específico, medible y personal. Decir, quiero ser rico, es como decir, quiero ir a algún lugar chévere. Pero decir, quiero construir una empresa de turismo ecológico que facture $1 millón en 24 meses. Eso sí, es colocar un destino claro en el GPS de la mente. Y más, no basta definir, hay que obsesionarse positivamente. Esto no es locura, es disciplina emocional. Es permitir que tu mente se alimente todos los días de ese propósito, como quien riega una planta rara. Es escribir sobre él, visualizarlo al despertar, hablar de él con las personas correctas, estudiarlo por la noche, soñar con él despierto y dormido. Elon Musk, cuando quiso crear SpaceX, no tenía recursos, apoyo o credibilidad, pero tenía un propósito definido con fuerza de misil: convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. Todo en su vida comenzó a girar en torno a eso, y hoy los cohetes despegan. Puedes empezar pequeño, pero nunca empieces superficialmente. Un buen propósito no necesita ser grandioso a los ojos de los demás, pero necesita ser ardiente a los tuyos. Si tu meta es montar una pastelería que devuelva el sabor de la infancia a los clientes, entonces que ese propósito caliente tu pecho como un horno encendido y transforme cada receta en un acto de revolución personal. Las personas apasionadas por lo que hacen construyen imperios donde otros solo ven riesgo. Y no subestimes el poder de escribir. Escribir tu propósito es como firmar un acuerdo con el universo, y más importante, contigo mismo. Toma papel y lápiz ahora y declara en una sola frase aquello que quieres construir en los próximos 12 meses. Lee esa frase todos los días y más. Recítala en voz alta con emoción. Esto puede parecer ridículo a primera vista, pero hay poder en el sonido de tu propia convicción. Las palabras moldean creencias y las creencias moldean el mundo. Hay un ejemplo que me gusta recordar.
Jim Carrey. Antes de la fama, él se escribió un cheque de $10 millones, con la fecha de vencimiento marcada para el futuro. Lo guardaba en su billetera y lo miraba todos los días. Aquello se convirtió en su propósito tangible. Años después, fue pagado exactamente ese monto por una de sus películas. Eso no es coincidencia. Eso es el resultado de alinear pensamiento con emoción y acción continua. Tu propósito necesita ser más que una idea bonita. Necesita ser una llama que te haga levantarte de la cama con los ojos encendidos. Cuando lo transformas en mente dominante, él se infiltra en tus hábitos, redefine tus patrones y comienza a filtrar todo lo que no contribuye a ese destino. Y aquí está la clave. Atraes aquello en lo que te conviertes, y te conviertes en aquello en lo que piensas con intensidad todos los días. Entonces, escribe, visualiza, habla, actúa y sobre todo, protege tu propósito de las voces que intentan disminuirlo. Recuerda, las grandes ideas parecen locuras hasta que funcionan. No pidas permiso para soñar en grande. Pídete a ti mismo el compromiso de no parar hasta llegar allí. El mundo no está esperando a otro distraído, está clamando por alguien con propósito y valentía. Vamos a continuar con el segundo punto. Reprograma tu mente con afirmaciones diarias e imágenes claras del éxito. Si la mente es el terreno donde crecen los resultados, las afirmaciones son las semillas y las imágenes mentales son el agua y la luz que las hacen crecer. Lo que te repites diariamente se convierte en la ruta neuronal que tu vida sigue sin darte cuenta. Y lo que visualizas con claridad, alimentado por emoción, termina influyendo en tu comportamiento de manera decisiva. Esto no es autoayuda barata, es neurociencia aplicada con la precisión de un cirujano. Napoleón Hill afirmaba que la repetición de afirmaciones al subconsciente es el único método conocido para desarrollar voluntariamente la fe. Y fe, aquí, no es creencia religiosa. Es la certeza inquebrantable de que tu propósito se va a concretar. Esa certeza no nace de la nada. Se construye como un músculo, con entrenamiento constante, incluso en días nublados de duda. Y ese entrenamiento se hace con palabras e imágenes. Comienza con afirmaciones. Deben ser en tiempo presente, positivas, específicas y cargadas de emoción. Soy una persona disciplinada y comprometida con mi propósito. Cada día me acerca a la vida extraordinaria que estoy construyendo. Estoy agradecido por las oportunidades que me impulsan. No lo digas mecánicamente, como si leyeras el prospecto de un medicamento. Dilo con intención, con brillo en los ojos, con el corazón involucrado. La mente subconsciente no responde al contenido de las palabras, sino a la energía emocional con la que las dices. Puedes hacer esto al despertar, antes de dormir o en los momentos en que estés a punto de ser invadido por pensamientos negativos. Piensa en esto como una higiene mental. Así como nos cepillamos los dientes para no acumular suciedad, también necesitamos limpiar la mente de los residuos del miedo, la comparación y el cansancio existencial. Y el cepillo más eficaz es el verbo hablado con fe. Ahora vamos a hablar sobre visualización. Todo lo que quieres conquistar ya existe, al menos como imagen interna. No construyes un edificio sin planos. Tampoco construyes una vida sin visión. Visualizar es como hacer una prueba de manejo emocional del futuro deseado. Cuando cierras los ojos y te ves realizando ese sueño, sintiendo el olor, escuchando los sonidos, tocando las texturas, algo se recalibra por dentro. El cerebro, curioso como es, comienza a buscar maneras de hacer aquello real, porque no distingue lo vivido de lo intensamente imaginado. Muhammad Ali, uno de los más grandes boxeadores de la historia, repetía constantemente: "Soy el más grande", incluso antes de saber que lo era.
Él visualizaba la victoria antes incluso de entrar al ring. Esta práctica no era arrogancia, era programación mental y funcionaba. Cuando te ves venciendo, tu cuerpo actúa con más confianza, tu habla gana firmeza, tus decisiones se vuelven más asertivas, te conviertes en una profecía que camina con sus propias piernas. Y aquí está el detalle. Tanto la afirmación como la visualización deben hacerse con constancia. No basta con plantar una vez. Hay que regar todos los días. Estás entrenando tu mente para alinearse con lo que deseas. Y como todo entrenamiento, exige repetición disciplinada. Anótalo en post-it, pon alarmas con frases motivadoras en tu celular, escucha audios con tus propias afirmaciones. Crea un ambiente mental que te grite, lo vas a lograr, porque estás haciendo lo que necesitas hacer. Pero cuidado con el otro lado de la moneda. Si te encuentras diciendo frases como nunca lo consigo, soy desafortunado, esto es demasiado difícil para mí, entonces estás sembrando el fracaso a la perfección. Tu cerebro es un jardinero obediente. Cultiva exactamente lo que plantas. Por lo tanto, la misión aquí es simple, pero poderosa. Selecciona de 3 a 5 afirmaciones que estén alineadas con tu propósito. Escríbelas, apréndelas, dilas en voz alta todos los días. Y después, cierra los ojos por 5 minutos. Y vete ya viviendo el resultado. Siente, escucha, saborea esa escena mental. Haz de esto un ritual sagrado. Quien domina las palabras que se dice a sí mismo y las imágenes que cultiva en su mente, se convierte en dueño de su propio destino. Es por eso que esta práctica no es opcional para quien desea un éxito real. Es una obligación espiritual, estratégica y emocional. Vamos a continuar con el tercer punto. Rodéate de influencias que fortalezcan tu mente dominante. Ninguna mente, por más brillante que sea, permanece lúcida y enfocada en un ambiente tóxico. Así como un diamante no brilla enterrado en el lodo, el poder de tu mente dominante solo florece cuando está rodeado de estímulos que la sostienen, desafían y elevan. Aquí está una de las verdades más ignoradas del éxito. Inevitablemente te conviertes en el promedio de las voces que escuchas todos los días. Napoleon Hill fue categórico al decir que los pensamientos dominantes de tu mente son alimentados no solo por ti, sino por todo y todos a tu alrededor. Si andas con quien vive quejándose, la negatividad comienza a infiltrarse en tu mente como la humedad en una pared vieja, silenciosa, persistente y destructiva. Si consumes contenidos superficiales, vicias tu cerebro en estímulos baratos y lo alejas de las ideas profundas que generan transformación. Y lo peor, todo esto sucede de forma casi imperceptible. Por otro lado, cuando escoges con intención los estímulos que entran en tu mundo, libros, videos, mentores, amistades, ambientes, algo comienza a cambiar. Lo que antes parecía imposible comienza a parecer inevitable. Comienzas a pensar de forma más ambiciosa, a tomar decisiones más rápidas, a sentir menos miedo al fracaso. Es como si tu termostato interno del éxito subiera algunos grados y te convirtieras en incapaz de tolerar la mediocridad, incluso en pequeñas dosis. Considera esto. Si pasas más tiempo escuchando a influenciadores vacíos que a leyendas como Jim Rohn, Napoleon Hill, Tony Robbins o incluso historias de grandes emprendedores y pensadores, tu mente se va a habituar a la distracción, no a la disciplina. Cada contenido consumido es como un ladrillo colocado en la fundación de tu mentalidad. Escoger mal es construir una casa mental frágil, vulnerable a cualquier viento de duda o crítica. Mira el ejemplo de Oprah Winfrey. Ella nació en condiciones extremadamente adversas, sufrió abusos y enfrentó pobreza extrema. Pero ella entendió, a un joven, que su ambiente interno necesitaba ser más fuerte que el externo. Se sumergió en libros, se rodeó de ideas poderosas
encontró mentores y formó una burbuja de crecimiento a su alrededor. Esta burbuja no la protegió del dolor, pero la blindó contra el conformismo. Resultado, una de las mujeres más influyentes y exitosas del planeta. Tú puedes hacer lo mismo. Comienza auditando tu rutina. ¿Cuáles son los 5 contenidos que más consumes? ¿Cuáles son las 5 personas con las que más convives? ¿Qué te están enseñando esas voces, incluso indirectamente? ¿Te están recordando tu poder o reforzando tus limitaciones? No se trata solo de eliminar gente tóxica, se trata de poner filtros. Puedes querer a alguien, pero eso no significa que debas permitir que te instale virus mentales. Elige conscientemente dónde pones tu atención. Es tu activo más valioso. Protégela como si fuera una caja fuerte. Crea un círculo de crecimiento. Forma grupos de lectura. Asiste a charlas enriquecedoras. Sigue a personas que inspiran lo mejor de ti. Habla con quienes sueñan en grande, aunque sea en silencio. Si aún no conoces a esas personas, búscalas. Existen y suelen estar demasiado enfocadas en crecer como para hacer mucho ruido. Y recuerda, las influencias no solo vienen de afuera. Tú también debes ser tu propia influencia positiva. Graba audios motivadores con tu propia voz. Lee tus objetivos en voz alta. Sé la energía que quieres absorber. Conviértete en un catalizador de transformación para ti y para los demás. Al rodearte de las influencias correctas, fortaleces tu mente dominante y debilitan los ruidos que intentan distraerte. Creas un campo de fuerza mental que repele distracciones, atrae oportunidades e inspira acción continua. Es en ese ambiente fértil donde las ideas se convierten en empresas, los sueños en legados y las personas comunes en líderes extraordinarios. Cuarto punto. Transforma el deseo en disciplina diaria, hasta que el hábito trabaje por ti. El deseo sin disciplina es como el fuego sin combustible. Empieza con fuerza, pero pronto se apaga. Todo gran propósito comienza con una chispa de deseo, sí, pero solo se vuelve real cuando esa chispa encuentra un sistema que la mantiene viva, incluso en los días grises, incluso en las madrugadas silenciosas, incluso cuando la motivación duerme. La verdadera mente dominante se revela no en los momentos de inspiración, sino en los momentos en que la acción continúa a pesar de su ausencia. Napoleón Hill dijo: "El deseo es el punto de partida de todo logro", pero no se quedó ahí. También dejó claro que el logro exige repetición, organización y perseverancia. En otras palabras, exige hábito. Puedes desear el éxito con toda la fuerza de tu corazón, pero si no tienes una rutina que transforme ese deseo en comportamiento diario, tu mente dominante será solo un concepto bonito, no un motor de resultados. Seamos honestos, la mayoría de las personas fracasan no por falta de capacidad, sino por falta de constancia. Empiezan con entusiasmo, pero no estructuran esa energía inicial. No crean un plan de acción, no programan sus prioridades, no construyen rutinas que sostengan lo que quieren. Resultado: la mente, sin una dirección clara, vuelve a ser dominada por los viejos patrones: miedo, duda, distracción, procrastinación. Observa el ejemplo de Kobe Bryant. No era solo un genio del baloncesto, era un esclavo de su disciplina. Se levantaba antes del sol, entrenaba 4 veces al día, estudiaba sus propios juegos como un científico obsesionado. ¿Por qué? Porque entendió que el talento es solo el comienzo. El resto viene de hábitos que refuerzan su mente dominante todos los días. Cada entrenamiento era un mensaje silencioso al universo: estoy comprometido con la excelencia. Y el universo respondió: no necesitas ser atleta ni celebridad, necesitas ser fiel a tu propio plan. Y para eso el primer paso es simple, pero poderoso. Crea una rutina mínima, innegociable, que refleje tu compromiso con tu propósito.
Puede ser escribir 15 minutos al día, llamar a 2 clientes, estudiar 1 hora, ahorrar 10 pesos dólares, caminar 30 minutos. No importa que sea, importa que se haga diariamente, sin excusas, sin regateos. La belleza de los hábitos está en el ahorro de energía. Lo que al principio parece esfuerzo, luego se vuelve automático. Y ahí, amigo, estás jugando el juego del éxito con las cartas marcadas a tu favor. Dejas de depender de la fuerza de voluntad y pasas a depender de la estructura que creaste. La mente dominante ama los sistemas, prospera cuando sabe qué esperar, qué hacer, a dónde ir. Cuanta más claridad, menos resistencia. Pero atención, el hábito no es una prisión, es una herramienta. Ajústalo cuando sea necesario. Refinar la ruta es señal de inteligencia, no de debilidad. Solo no lo abandones. Nada destruye más rápido la mente dominante que el ciclo de entusiasmo seguido de abandono. Eso le enseña a tu cerebro que no puede confiar en ti mismo. Y esa es la semilla de la autosabotaje. Crea también rituales de refuerzo. Celebra pequeñas victorias. Visualiza diariamente el porqué de cada acción. Recuerda, no solo te estás levantando temprano o estudiando más. Estás construyendo un nuevo yo. Un yo que ya no necesita convencer al mundo, porque deja que los resultados hablen por sí solos. Y aquí te va un truco simple, pero eficaz. Haz público tu compromiso. Dile a alguien de confianza qué vas a hacer y cuándo. Este pequeño paso aumenta tu responsabilidad y reduce el margen para excusas internas. El peso de la mirada del otro puede ser el empujón necesario hasta que la rueda gire sola. En resumen, el deseo inicia, pero es el hábito el que concluye. Cuando transformas pequeñas acciones en una rutina inquebrantable, tu mente dominante gana musculatura. Y una mente fuerte no pregunta si va a funcionar, hace que funcione un día a la vez. Quinto y último punto, actúa aunque no tengas garantías. El camino se abre para quien se mueve. Puedes tener un propósito definido, afirmar tus objetivos todos los días, rodearte de las mejores influencias y construir hábitos sólidos. Pero si no actúas, nada sucede. La mente dominante no es solo un centro de mando mental, es una chispa que necesita encontrar combustible en la realidad. Y ese combustible se llama acción, valiente, imperfecta, inquebrantable. Napoleón Hill repetía incansablemente: el conocimiento solo se transforma en poder cuando se organiza en planes definidos de acción. Y aquí está la trampa en la que muchos caen. Confunden claridad con garantía. Esperan saber exactamente qué va a pasar antes de dar el primer paso. Pero la verdad es brutal y liberadora. El éxito rara vez sonríe a quien espera. Se enamora de quien actúa incluso con miedo, incluso en la oscuridad, incluso tropezando. La acción tiene un poder mágico, y uso esa palabra con toda conciencia. Porque actuando es como descubres fuerzas que desconocías, encuentras aliados inesperados y percibes caminos que la mejor planificación jamás habría previsto. Es como caminar por un pasillo donde las luces solo se encienden después del primer paso. Quedarse quieto significa oscuridad eterna. Piensa en Sara Blakely, la fundadora de Spanx. Empezó su empresa sin conocimientos técnicos en moda, sin contactos en la industria y sin garantías de éxito. ¿Qué tenía? Una idea y la decisión de luchar por ella. Llamó a fábricas, concertó reuniones, escuchó incontables noes, pero persistió. A cada paso, un nuevo tramo del camino se revelaba. Hoy es multimillonaria y dueña de un imperio que comenzó con una simple acción: cortar la punta de una media. ¿Y tú? ¿Cuántas ideas mueren dentro de ti cada año por falta de acción? ¿Cuántos sueños se ahogan en la garganta de tu indecisión? La mente necesita la acción como el cuerpo necesita oxígeno. Sin acción, se debilita, enferma
Y finalmente se rinde a las viejas historias de no funcionó, no era para mí, no era el momento. Y aquí tienes un antídoto poderoso. Destruye el perfeccionismo. El perfeccionismo es el asesino silencioso de los proyectos geniales. Disfraza el miedo al error con la excusa de aún no está listo. Pero la mente no busca la perfección, busca el progreso. Aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto, porque todo progreso mantiene la llama encendida. Una llamada telefónica es mejor que una estrategia solo imaginada. Un borrador escrito es mejor que un libro soñado. Un vídeo publicado es mejor que una idea genial olvidada en un bloc de notas. Y recuerda, la confianza nace de la repetición de la acción. No esperes tener confianza para actuar. Actúa hasta que la confianza aparezca como una consecuencia natural. Todo gran triunfador fue alguna vez un principiante inseguro. Todo maestro fue alguna vez un aprendiz torpe. La diferencia: no se detuvieron, no esperaron, entendieron que el miedo forma parte del equipaje, pero nunca puede sentarse en el asiento del conductor. Crea metas simples e inmediatas. ¿Qué puedes hacer en las próximas 24 horas que te acerque a tu objetivo? Llamar a alguien, programar una reunión, grabar un vídeo, escribir un párrafo, agendar una visita, lo que sea, hazlo. Y al hacerlo, siente el poder que nace cuando transformas la intención en movimiento. La acción valida tu deseo ante el mundo y no lo olvides. La acción constante crea un efecto bola de nieve. Cuanto más te mueves, más claridad ganas. Cuanto más claridad, más dirección. Y cuanto más dirección, más confianza para actuar de nuevo. Es un ciclo de crecimiento que comienza con una simple decisión: hacer ahora. Así que deja de esperar a que el plan sea perfecto, deja de consultar el calendario cósmico, deja de preguntarte si estás listo. Nunca estarás 100% listo, y esa es la mejor señal de que ya es hora de empezar. Porque al final es el movimiento lo que transforma la mente en destino cumplido. Conclusión opcional. Hemos llegado al final de este recorrido, pero en realidad solo estamos al comienzo de lo que puede ser una transformación profunda, si decides actuar a partir de ahora. A lo largo de este mensaje, te he invitado a tomar el control de tu propia mente, a convertirte en el arquitecto consciente de tu destino. Y si todo lo que has escuchado aquí se absorbe con seriedad y se pone en práctica con valentía, ya no serás solo alguien con metas, serás alguien con un sistema mental de victoria. Recapitulando, primero, hablamos de la importancia vital de definir un propósito claro y convertirlo en una obsesión positiva. Sin esto, la mente vaga pierde fuerza, se dispersa. Luego profundizamos en el poder de las afirmaciones y la visualización, herramientas que reprograman tu mente a diario y construyen por dentro la realidad que deseas vivir por fuera. Después, tratamos las influencias a nuestro alrededor. Las voces que escuchamos, los contenidos que consumimos, los ambientes que frecuentamos. Todo esto moldea tu pensamiento más de lo que imaginas. Luego, exploramos el poder de la disciplina diaria, el arte de transformar el deseo en rutina hasta que el hábito trabaje por ti incluso en tus peores días. Y finalmente, el punto que separa a los soñadores de los realizadores: actuar sin garantías, moverse incluso sin claridad total, confiar en que el camino se construye al caminar. Estos 5 pilares forman la estructura mental de cualquiera que desee dominar su propia realidad. No son ideas bonitas para publicar en redes sociales, son principios para vivir. Y vivir con propósito es lo que transforma a un ser humano común en una fuerza de la naturaleza. Ahora te hago una invitación sincera: aplica, experimenta, equivócate, ajusta. Pero no pares, porque el conocimiento solo tiene valor cuando se convierte en acción.
Y si este mensaje te ha tocado de alguna manera, no lo guardes solo para ti. Dale me gusta. Comparte este mensaje con alguien que amas, alguien que sabes que está dormido en un enorme potencial esperando una chispa como esta. Porque cuando compartimos conocimiento, plantamos prosperidad. Y un mundo donde más personas piensan, actúan y viven con conciencia es un mundo más justo, más libre e infinitamente más poderoso. Gracias por estar aquí. Ahora ve y sé el maestro absoluto de tu mente, porque en ella es donde comienza el éxito. Y a través de ella es donde nunca más se te escapará.